andado contigo, Señor. Por sendas antiguas, sendas preciosas. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gloria a Dios. Y vamos a darle por lo pronto solamente lectura a un texto, que es el 16. Gálatas 2, 16. Gloria a Cristo. Damos gracias a Dios que nos concede, nos da la bendición, el privilegio en este precioso día. Dios ha enviado lluvia a la tierra, así como dice en Isaías, que así como Dios envía la lluvia a la tierra para que la tierra dé su fruto, así también Dios envía su palabra, esperando, hermano, que su palabra también haga efecto en nuestras vidas para dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Gálatas 2, gloria a Dios, Gálatas 2, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias en el precioso nombre de Jesús, su Hijo amado. Le damos en este día, Señor, por la bendición, por el privilegio, por la oportunidad de estar aquí, Señor, nuevamente congregados, donde ya le hemos entregado nuestra alabanza, nuestra adoración dirigida solo a usted, porque usted la merece y es digno de toda suprema alabanza y adoración. Que su Espíritu Santo tome control en todo momento en este lugar y de mi persona misma, Señor, para poder compartir esta porción de la Escritura, Señor. Gracias, es una bendición, es un privilegio, es una oportunidad que más nos concede en este día, Señor, de estar congregados, unánimes en este mismo espíritu y en este mismo mover como iglesia que somos en usted, Señor. Gracias por todo, Señor, y así pues dejo mi vida en sus manos, que su Santo Espíritu tome control de mí en todo, Señor. En el precioso y hermoso y maravilloso nombre de Jesús, su Hijo amado, les doy las gracias. Amén, amén, amén. Siéntese. Voy a predicar en este día bajo el tema: ¿puede la buena moral justificarnos ante Dios? ¿Puede la buena moral justificarnos ante Dios? Esa es la pregunta de hoy día, en este día domingo. Quizás sea el concepto, hermano, para mucha gente en este mundo y en esta vida, el que se valga, el que se sostenga, el que de ella se agarre, hermano, para justificarse delante de Dios, es decir, tener una moral, tener una educación, tener un carácter, tener virtudes, tener cualidades, tener muchas cosas de las cuales pueda él valerse o justificarse delante de Dios. Y ese podría ser el concepto de mucha gente en este mundo, hermano, de que se dice ser buena persona, y ella diga o él diga que así, por tener buena moral o tener esas virtudes o esos rasgos de carácter de ser buena persona, dijera: yo me gano el cielo y la gloria.
Pero Pablo, hermano, en esta porción de la escritura nos deja claramente que ya que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, sino ha de ser a través de la persona de Cristo. El hombre, hermano, nunca podrá ser justificado para con Dios. Por mucho que el hombre y la mujer en este mundo busque la manera, los medios, busque las circunstancias o busque todo aquello que lo pusiera ver delante de Dios justificado, nunca lo conseguirá, hermano, nunca. Así él vaya de rodillas caminando hasta la iglesia, hermano, así le ponga 1500 veladoras a un santo, así le rece tantas penitencias, tantos rosarios, tantos rezos, tantas oraciones, la gente nunca va a poder ser justificada si antes no viene primeramente a Jesús. Jesús es el único que nos puede justificar delante de Dios Padre Celestial. Y es que Pablo dice allí, sabiendo o entendiendo o conociendo que el ser humano o el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mucha gente le dice, ¿estás seguro de que tú algún día te vayas al cielo? Y dicen sí. Y uno pregunta, ¿por qué? Bueno, pues porque yo soy buena persona, porque yo soy caritativo, soy dadivoso, soy generoso, soy misericordioso, me porto bien, a nadie le insulto, a nadie golpeo, con nadie me llevo, a nadie le digo nada, yo no hago esto, yo no hago el otro, yo no tomo, yo no hago drogas, yo no hago vicios, yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo soy buena persona. Y se adjudica, hermano, de eso para valerse y justificarse ante Dios, pero nada de eso, hermano, nos justificará delante de Dios. Es verdad que tener así cualidades, virtudes, nos ayudan a bien a nuestra persona, hermano, y nos ayuda para bien, para estar de modo con nuestro prójimo o semejante, tener una buena relación. Eso sí nos ayuda para bien. Pero jamás nos ayudará, hermano, para vernos delante de Dios justificados o ante sus ojos gratos, hermano. Jamás. Porque si no es por Cristo, entonces ¿por quién más? Lo demás ya no sirve y lo demás no vale. Es Cristo Jesús el único que nos puede justificar ante Dios Padre una vez que vengamos a Él y le digamos, solamente tú puedes justificarme, solamente tú me haces poder estar delante de Dios inocente, mas ya no culpable, cuando yo te he declarado mi pecado. Y ese es el concepto que hoy en día mucha gente en el mundo, hermano, tiende a atender, a justificarse, al que por ser buena persona, al que hacer, no agredir, no hacer esto y lo otro, de eso se justifica y se vale y se sostiene para decir, hermano, pero nadie puede ir al cielo por ser buena persona, ni nadie puede valerse de tener una buena moral y justificarse ante Dios. Romanos 6:23 nos dice que claramente, hermano, que la paga del pecado es muerte, pero bendito Dios que dice que la dádiva en Dios, en Cristo Jesús, es para vida eterna. Mire que yo me sorprendí hoy al oír la escritura que la hermana Belina estaba leyendo de Ezequiel 18 del 29 en adelante, hermano. Y es que dice que Dios tomará en sus manos el juicio de juzgar toda obra, hermano. Pero en el último texto dice, porque yo no quiero la muerte, sino que yo quiero que viva siempre y cuando se arrepienta de sus pecados y de sus maldades. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, a su pueblo, hermano, porque Dios estaba encontrando que todos estaban torciéndose por un camino y Dios
Dios a través de su profeta, de su portavoz de la palabra, envía a Ezequiel a darles un mensaje, hermano. Y siempre el mensaje de parte de Dios vendrá, hermano, para centrar en el pensamiento y en la mente de cada uno de nosotros por dónde tenemos que ir caminando, hermano. Que todo aquello que hagamos para justificarnos de Él no valdrá nada, hermano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y fíjese, hermano, que la fe en Gálatas nos dice que es un fruto del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es un fruto y es un regalo y es un don. Dios, hermano, propicia que a través de creerle a Él, como el don que nos ha dado por la fe de creerle y confiar, la misma fe nos ayuda, hermano, para ir a Él y que Él nos justifique a nosotros. Y no por las obras, sino por la fe en Jesucristo, que como Señor misericordioso y piadoso, en Él podemos ser justificados ante el Padre cuando Él, hermano, nos declara inocentes, limpios. Y dice ahí Pablo, nosotros también. Mire que Pablo, hermano, al igual que todo hombre, que toda persona en este mundo, tenía claro y entendible, hermano, que al igual que los demás, que por las obras no podían justificarse ante Dios, menos ellos, hermano. Al igual que todos, por parejo, hermano, aunque él fuera siervo de Jesucristo, aunque él fuera apóstol del Señor, aunque él fuera también iglesia, aunque él haya sido también lavado con la sangre de Cristo, él necesitaba reconocer que solamente en la persona de Cristo podía ser justificado. También nosotros hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe que Él mismo nos ha dejado y nos ha dado. Y nos ha dado para acercarnos, para ser justificados por Él. Y es como le digo hoy en día, hermano, la gente se sostiene, se agarra, se vale de porque no peca tan feo, de porque no hace tan maldades tan feas y horrorosas y cochinas. De eso se cuelga y se vale para decir, yo estoy bien delante de Dios, hermano. Pero dice la palabra ahí en Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Es decir, que siempre en el hombre habrá un vacío, hermano, que por mucho que lo quiera llenar en este mundo, no podrá tener una satisfacción, hermano, mucho menos una justificación. El hombre, hermano, a toda costa tiene que verse necesitado de Dios en esta vida. Y la mayor prioridad para alguien en esta vida debe de ser la necesidad de tener a Dios en su vida. Porque si a Dios no lo tiene, hermano, está perdido para siempre. Y no porque Dios quiera, sino porque el hombre ha entrado en ese espíritu de arrogancia y de soberbia. Y así es el hombre. Hay hombres, hermano, con estudio, con capacidad intelectual, preparados, hombres que han ido a universidades, han sacado doctorados, han sacado tantas licenciaturas, han estudiado, se jactan de que tienen en sus poderes, hermano, las mejores diplomas, los certificados, todo aquello que les han dado como reconocimiento, hermano. Pero ¿sabe qué? Mientras no sean justificados por la persona de Cristo, así tengan todo lo que quieran y puedan creer y tener y haber sabido en este mundo, pero si no tienen a Cristo y la justificación, de nada les vale, hermano. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, encontramos, hermano, a Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales
del pueblo y de la sinagoga. Era un hombre que tenía reputación, era un hombre de respeto y de autoridad. Era un hombre que tenía en su vida pues era maestro. Él era maestro. Y tal vez era maestro también de la ley. Pero ellos, los judíos, se apoyaban mucho en la ley para justificarse delante de Dios por las obras que hacían. Y las obras no nos ayudan a nada, hermano. Como Dios dice en Efesios 2:8, que por su grande amor y su grande misericordia hemos sido salvos, y no por obras, para que nadie, en absoluto, nadie por las obras se pueda gloriar de que ha sido salvo por medio de las obras. No, las obras no valen. Lo único que son las obras son buenas para darnos entre nosotros un acercamiento en relación y en comunión fraternal entre el prójimo, pero nunca será para justificación delante de Dios. Y este hombre, hermano Nicodemo, siendo maestro de Israel, vino a Jesús y le preguntó: ¿cómo le haré yo para tener la vida eterna? Siendo maestro, hermano, catedrático, bien estudiado por la palabra, no pudo entender el nuevo nacimiento, hermano. Y Jesús le dijo: te es necesario volver a nacer de nuevo. Y él, tal vez en su ignorancia, hermano, y Jesús le dijo: aún eres maestro de Israel y no puedes entender que es volver a nacer de nuevo, cuando tú deberías de conocer lo que yo te estoy diciendo, porque se supone que tú eres maestro y tienes mucho estudio y lo deberías de conocer y saber. Así hay hombres y mujeres, hermano, en este mundo que tendrán mucho estudio, tendrán mucha sabiduría, pero no entenderán aún lo más fácil y lo más sencillo que Dios está diciendo. Es que tienes que volver a nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. No que entres de vuelta al vientre de tu madre y vuelvas a salir de nuevo. No, ese nacimiento no. Y por lógica y por razón no se puede, nunca. Sino que él estaba diciendo: tienes que volver a nacer de nuevo y dejar atrás para volver a empezar ahora, ya no por la ley, sino por la gracia que tienes enfrente de ti, la cual la gracia te va a justificar delante de Dios. Y Nicodemo, hermano, como todos, necesitaba también ese nuevo nacimiento. Como todos hoy en día, todo hombre y toda mujer tiene que tener ese nuevo nacimiento, de volver a empezar una nueva relación, un nuevo caminar, un nuevo estilo de vida, un nuevo vivir, pero ahora ya no bajo obras, sino por la fe y por la certeza y por la seguridad que solamente a través de la persona de Cristo seremos justificados, y por la gracia, hermano, que nos favorece, porque ya no por obras. Y Nicodemo tenía que entender, hermano, esto que Jesús le estaba diciendo: tienes que volver a nacer de nuevo. Porque ya por mucho, por lo que hagas, va a quedar inválido ese nuevo pacto del cual se había hecho tiempo atrás en el Antiguo Testamento. Pero Dios le estaba dando una palabra a Jeremías diciéndole: he aquí, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se estaba refiriendo al nuevo pacto a través de la persona de Cristo. Una vez que Cristo resucitara de entre los muertos, el nuevo pacto entraba en vigor, hermano, ya que por la ley ya no se podía. Y es que Pablo, hermano, le estaba hablando a los Gálatas que todavía querían ser justificados en la ley, hermano.
todavía hay muchas iglesias que todavía quieren imitar lo de atrás, hermano. Ya no. Estamos viviendo en el Nuevo Testamento, estamos viviendo en la gracia, aunque por medio de la palabra, que es la ley, la autoridad, la justicia de Dios, podemos conocer y entender que cuando hacemos algo mal, la misma palabra nos va a declarar: estás mal. Porque los 10 mandamientos hasta el día de hoy siguen siendo mandamientos vigentes, que por ellos nos damos cuenta que si hacemos mal, pues estamos mal. Pero portarnos bien por la ley ya no nos justifica, sino que ahora tenemos que venir por la fe a la persona de Cristo. Por eso Pablo dice: nosotros también, al igual que ustedes, Gálatas, al igual que ustedes también, nosotros como apóstoles, como siervos, como servidores del Señor, nosotros también hemos creído que solamente por la fe en la persona de Cristo seremos justificados. Nadie más podrá hacerlo. Si no es Él, entonces ¿quién? No hay nadie. Y la gente, hermano, quiere vivir cegadamente en oscuras y en tinieblas. Que ya porque van a confesarse con el Padre y a decirle todo, hermano, el Padre, ¿cómo estará? Por decir: ¿todo has hecho eso? Mira hasta dónde has llegado. ¿Usted cree que el Padre no se ríe, no se burla, no se da cuenta? Sabe cosas que no debería de conocerlas, pero el hombre va y le cuenta y le dice, hermano. Y según son confesiones de secreto. No. El hombre no es justificado al ir a confesar sus pecados ante un padre o un sacerdote en un templo, en una iglesia católica. Todo pecador, para ser justificado y ser inocente y ser limpio de maldad y de pecado, tiene que venir a Cristo Jesús, al Señor y Salvador. Nadie tiene el derecho de perdonar pecados aquí en la tierra. Nadie. Ningún padre, ningún sacerdote y mucho menos el Papa del Vaticano. Nadie. Solamente Jesús tiene derecho y potestad de perdonar pecados, como se los perdonó al paralítico. El paralítico tal vez no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, porque el paralítico no iba a buscar a Cristo para que le perdonara sus pecados, iba para Cristo para que lo sanara y lo levantara de ese lecho donde se estaba ahí tirado, hermano. Pero Jesús, en su gracia y en su misericordia, por eso dice: al ver la fe de ellos, se agradó. Y Cristo no solamente lo sanó, sino que le dijo delante de todos los religiosos que estaban allí en casa de Pedro, porque cuando sucedió eso era en la casa de Pedro, hermano, y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todos los religiosos se enojaron y se echaron en contra de Jesús. ¿Cómo este puede perdonar pecados si solamente Dios perdona? Pues Dios estaba ahí entre ellos mismos cuando no se daban cuenta, hermano. Y es que solamente a través de la persona de Cristo el hombre puede ser restaurado, perdonado, regenerado, estructurado, levantado y justificado. Dice Romanos 3:22. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Romanos 3:20. Gloria a Dios. Dice en el 19, otra vez es Pablo, pero fíjese cómo decía en Gálatas: pero sabemos. Y aquí de nuevo otra vez vuelve a decir: pero sabemos, en el 19, que todos los que de la ley dice, le dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo pueda
quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano aquí en la tierra, sea hombre o sea mujer, será justificado delante de Dios. Porque ya no son las obras, hermano. Ya es la fe, ya es la libertad, ya es la confianza, hermano, que nos abre camino y nos permite de creer que solamente yendo a Cristo podemos ser, hermano, justificados por la fe puesta en Él como el único que nos puede justificar ante Dios Padre. Pero sabemos que todo lo que la ley lo dice a los que están bajo a la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué quedará bajo el juicio de Dios? Porque siguieron sosteniéndose y apoyándose en que por las obras de la ley todo el mundo sería justificado, hermano. Y así es hoy en día, hermano. Todo aquel que rechace la gracia, la misericordia y nos es dada la fe como una aval para sostenernos y correr a Cristo, todo aquel que rechace y se atienda mejor a justificarse quedará bajo el juicio de Dios, hermano. Y dice allí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será en el momento del juicio, será en el momento, hermano, para decir, yo puedo vivir mi vida de acuerdo a mi criterio, a mi pensamiento, a mi idea, a mi conocer, a mi saber. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir ahí a leer la Biblia, yo no necesito, lo necesita, hermano. Porque si no quedará expuesto bajo el juicio de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y es verdad, por medio de la escritura, por medio de la palabra, por medio de los mandamientos, por medio, hermano, de lo que ya Dios ha dejado, por medio de eso es que usted ya vamos a conocer lo que es pecado, hermano. La ley sí nos ayuda a reconocer que lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que hacíamos, nos condenaba porque estábamos en pecado, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha dado a conocer la justicia de Dios, testificada por la ley para los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Ahí Dios nos da una justicia, ahí Dios nos justifica, que es por medio de la fe puesta en Cristo, hermano. Por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que crean en Él, ya no por las obras, sino por la fe en Cristo, porque no hay diferencia, hermano, por cuanto todos pecaron estarán destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente. Hace muchos años la Iglesia Católica, hermano, en los tiempos de Martín Lutero, promulgó un edicto de que ellos podían vender las indulgencias. Es decir, si usted pecaba, pues con un dinero compraba la indulgencia para que fuera perdonado. Y cada vez que pecaba de una y de otra manera,
Le decían, por este pecado te vamos a cobrar tanto, por este es tanto, por este es tanto, y por este es tanto, y por este es tanto. La Iglesia Católica vendía las indulgencias. Pero ahora en Cristo no hay que pagar eso, hermano. Dice claramente, gratuitamente. No nos cuesta nada, hermano. Él nos perdona. Él nos perdona, hermano. Porque Él sabe que ni con todo el oro del mundo podríamos pagar nuestra salvación, hermano. Si no es por obras, mucho menos por dinero. Es por la fe en Cristo Jesús. Es por la gracia y por la misericordia. A quien Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, en el sacrificio del Calvario, cuando en su sangre fue derramada para lavarnos de todo pecado y de toda maldad, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que Dios les estaba dando al pueblo de Israel en tiempos del profeta Ezequiel, como leyó la hermana en la lectura? Que Dios quería que tuvieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo, hermano. Un corazón de carne que fuera obediente y receptor al mandamiento de Dios, hermano. Porque Dios era lo único que podía atraerlos. Amen mi palabra, amen mi ley, respétenla, por ellas sosténganse, por ellas tengan un temor, tan siquiera por lo que yo he hablado y digo, ahí eso les debería. Y así vino tratando el Señor por años, por siglos. Y Dios daba por pasado el pecado que ellos habían cometido. Si siempre se devolvían y se arrepentían, Dios nuevamente los volvería a recibir con brazos de amor y misericordia, hermano. Pero dice allí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que la justicia que es de Él, de la fe de Jesús. Entonces, hermano, ¿en dónde está nuestra jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice en el 28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Acabamos esto, dice Pablo, para dejarles a entender a ustedes, romanos, que no es por la práctica de llevar las cosas en la ley, sino porque es la gracia y por la fe a través de la persona de Cristo. Dice en el 30, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la incircuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Tanto a ellos, judíos, como a gentiles, es por igual, hermano, porque Dios es uno y Él es el que justifica por la fe. Y no para estar sosteniéndonos de la buena moral, de las buenas obras y de las buenas actitudes, que nosotros pudiéramos valernos de eso para vernos bien delante de Dios. Nadie puede ir al cielo por ser buena persona. Y eso es lo que hoy en día, hermano, mucha gente se atribuye a que por la buena moral podrá ir al cielo, pero no. Ahí mismo en Romanos 11:6
Dice en el 11:5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuál es ese remanente escogido por la gracia? Nosotros los que hemos alcanzado estos últimos tiempos, estos fines, estos días, estos siglos, somos ese remanente, hermano, escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y sabe que hasta el día de hoy, hermano, el pueblo de Israel sigue aferrando y sosteniéndose en que están esperando al Mesías, al prometido. Lo que no saben es que el Mesías, el prometido, ya vino hace 2000 años y estuvo entre ellos, y ellos mismos lo crucificaron, hermano. Gracias a Dios que el Espíritu Santo ha estado trabajando en sus corazones de muchos judíos, en aquellos que están esparcidos fuera del territorio de Israel, por todo el mundo, donde ahora, hermano, esta palabra, que es la luz del Evangelio, les está abriendo el entendimiento para darse a entender que Cristo ya vino y estuvo, mas ellos lo rechazaron. Y ahora muchos de ellos ya están abriéndole el corazón a Jesús, ya están creyendo en Él, ya lo están recibiendo, y ahora son muchos los judíos mesiánicos, porque creen en Cristo Jesús y lo han recibido como Señor y Salvador. En los tiempos de Pablo, hermano, tanto los gálatas como los romanos, había judíos, hermano, que todavía querían sostenerse de la ley. Y hoy todavía muchos quieren seguir siendo sostenidos de la ley. La ley es buena, hermano, si uno lo sabe usar legítimamente, para que a través de ella podamos tener entendimiento y conocimiento, y ella misma nos hable a nuestra vida de que también nos pudimos estar encontrando mal, pero gracias a la misericordia. Y dice allí: y si por la gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ellos fueron endurecidos, hermano. Pero nosotros estamos gozando de esta fe, de esta gracia y de esta misericordia. Mire lo que dice allí en Romanos 5. Los resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también por medio de Él tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es lo que hace la fe, hermano. Eso es lo que hace la fe, que nos da una libertad, nos da una confianza, y que por medio de la fe y la gracia podemos estar en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué?
Porque ya por la fe podemos sostenernos en la esperanza, y cualquiera que fuera la situación, podemos venir a Cristo, y en su gracia y en su misericordia, hermano, Él obrará. Porque nos ha abierto un camino, hermano, para justificarnos delante de su presencia. Y no como todo el mundo que todavía va y le lleva ramitos de flores, veladoras, a los monigotes y demonios que están dentro de las iglesias, ahí en los altares, cuando dice el Salmo 115, tienen ojos, no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, tienen oído y no oyen. Pues es un balde, es mentira, es engaño, no es verdad, de nada sirve. No hay como venir a la presencia humillados delante de Cristo, pidiéndole misericordia y perdón. Desafortunadamente, hermano, la respuesta es no. Nadie puede entrar al reino de los cielos. Jesús dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, cualquiera que fuera, o sea, nadie puede ir al Padre si no es primeramente a través de mí. Y es que tú me vas a necesitar mucho en tu vida, quieras o no quieras reconocer, tú me vas a necesitar, dice Jesús, porque solamente a través de mí podrás ir al Padre. Y para poder ir al Padre, tenemos que ir primeramente a Cristo Jesús. Que Él en su gracia y en su misericordia y por la fe que nos ha dado, nos justifique para ir al cielo. Nadie puede entrar al reino de los cielos simplemente por ser una buena persona. Vamos a Hechos 15. En Hechos 15, hermanos, se discutía un asunto entre el concilio y la iglesia. Muchos de los judíos, aunque ya conocían la gracia, la fe, el evangelio, las buenas noticias del evangelio, hermano, todavía, hermanos, se empeñaban en seguir poniendo por obra la ley. Pero los apóstoles, como dijo Pablo, pero nosotros, también nosotros, por la fe que hemos creído en Cristo, nos ha valido para justificarnos delante de Él, ya no por la ley. Mas estos todavía querían seguir poniendo por obra la ley. Dice allí, Hechos 15, del 1 al 11. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí les estaban poniendo una condición: si no se circuncidizan, entonces conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Todavía querían poner por obra todas aquellas obras de Moisés, hermano, cuando ya habían experimentado el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el Señor ya los había libertado por la gracia, hermano, cuando el Señor ya se había visto entre ellos, hermano, todavía querían poner conforme al rito de Moisés las obras de la ley. Y dicen el 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión.
Tuvieron que hablarle a Pablo y a Bernabé que subieran con ellos para tratar ese asunto, porque ellos todavía se empeñaban, se aferraban a querer seguir poniendo en práctica lo antes que era. Pero ellos dijeron, no, pues ¿cómo puede ser? Ya no. Entonces les mandaron a hablar a Pablo y a Bernabé. Y qué mejor que Pablo, hermano, porque Pablo había sido discípulo y estudiante de Gamaliel, que fue, hermano, estudiado en el judaísmo. Y más él, hermano, que ahora ya Cristo se le había aparecido y se le había revelado, le quedaba claro, hermano, que ya en ningún momento podría depender de la ley para justificarse, sino porque ya conocía a Cristo. Y él era el único que podía, hermano, enseñarles que ya no era por la ley. Dice allí, esto pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la versión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron y recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La gracia de Dios. Pero algunos de la secta de los fariseos, mire, aparecen otra vez los fariseos. ¿Se acuerda cómo lo hicieron a Cristo allí, las cosas imposibles y difíciles? ¿Qué les dijo Jesús? Fariseos hipócritas. Dice allí, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cómo ve? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros bien saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, tanto a los gentiles como a nosotros que somos judíos, nos ha dado esta preciosa y hermosa bendición del Espíritu Santo. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, hasta que no se levantó Pedro y puso orden ahí, hermano, porque ellos todavía querían llevar al pueblo bajo las enseñanzas de Moisés. Y les dice allí, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué quieren ponerle cargas a ellos cuando nosotros no podíamos llevarlo ahora, mucho menos ellos? Y ahora en día, hermano, ¿cuántos yugos y cuántas cargas quieren ponerle todavía a muchos? Aguarden el sábado, respeten el sábado, porque si no respetan el sábado y no lo guardan el sábado, ¿están mal? No. Pedro claramente dice aquí, porque ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar ese yugo que se nos había puesto. ¿Por qué ahora ellos sí los obligan a llevarlos cuando nosotros no lo llevábamos, no lo cumplíamos? Antes creemos, dice Pedro, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos al igual de modo de ellos. Si ellos por la gracia y la misericordia y la fe puesta en Cristo Jesús
nosotros por igual también seremos beneficiados con esta gracia para ser alcanzados y ser salvos cuando la ley ya no tiene que ponerse de por medio. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que fueron los que siguieron, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Ya Dios respaldándolos, hermano. Ya Dios respaldando el ministerio y la obra y la predicación, y haciéndose manifestar Dios ya ahora por la gracia, por la fe de creer a lo que ellos predicaban, que solamente en la persona de Cristo, tanto hombres, mujeres, judíos, gentiles, tenían esa libertad de venir a ser justificados únicamente en la persona de Cristo, hermano. Y ya no era para que ellos siguieran aferrados a la ley de Moisés. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concordaban con las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo levantaré, volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La gracia, la misericordia y la fe ya estaban destinadas y profetizadas a verse manifestada en la persona de Cristo. Por eso a ellos les quedaban que ya era el vivir de allí en adelante a Cristo por la fe y no por las obras de la ley. Usted ya no se sostenga mucho de las obras de la ley, sosténgase de la gracia. Pero ¿sabe qué implica la gracia? Por la gracia, hermano, debemos estar mucho más firmes y fieles a Dios que antes, cuando vivía la gente por la ley. Porque ahora por la gracia nos lleva más a amar a Dios y saber por la fe que solamente en la persona de Jesucristo el hombre puede ser restaurado y renovado y puede ser vuelto de pie. Por eso dice que al que mucho se le perdona, mucho va a amar. Y demos gracia por la gracia que hemos recibido. De gracias has recibido, pues das de gracia por lo que de gracia has recibido. Y ya vamos a acabar, hermano. Volvamos otra vez a Gálatas 6. La buena moral no te justifica delante de Dios. Gálatas 6:15. Vemos que en Hechos muchos de los ancianos y fariseos
querían obligar y forzar a que el pueblo todavía se circuncidase. Pero aquí Pablo nos dice en Gálatas 6:15, porque ya en Cristo Jesús estando, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, un nuevo empiezo. Porque ya por los méritos, ya por las obras, ya por lo que usted quiera y por las excusas y por lo que usted quiera valerse de eso, ya no vale. Ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Lo que vale aquí ya, Nicodemo, es una nueva creación. Tú necesitas volver a nacer de nuevo. Y la gente tiene que volver a nacer de nuevo, hermano. Porque por más que haga para justificarse, de nada le va a servir. Necesita a Jesucristo para que Él lo justifique y lo declare inocente delante de Dios. Y solamente así usted podrá ser hallado grato a los ojos de Dios. Póngase de pie. Si este mensaje ha sido de bendición en tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Llámanos o visítanos al número y dirección siguiente: 428 Cedar Street, Walla Walla, Washington, código postal 99362, teléfono 509-529-1641 y 509-396-8866.